Entonces, vamos a hablar sobre edificando en amor, ¿sí? Edificando en amor. Eh, Desde que nacemos hasta que partimos a la presencia de Dios estamos luchando con este tema del amor, ¿cierto? Entonces vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos esta charla. Señor mío, pedimos que te glorifiques, que tú fluyas con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética. En el nombre de Jesús, ayúdanos con tu santísimo poder en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de edificar en amor, nosotros estamos pensando ay, yo sí quiero que me amen, yo quiero que toda la gente que pues está mal conmigo, obviamente, haga algo por mí, me restaure en la relación, que sean más amorosos, que me den más cosas. Entonces estamos pensando, digamos, en nosotros, ¿no? Queremos recibir eso y pues realmente no estoy diciendo que eso sea mal, ¿cierto? Sino que cuando nosotros hablamos de edificar en amor, tenemos que entender el tema de la aceptación, ¿sí? Y digamos que hay diferentes definiciones que quiero mencionar en este momento sobre la aceptación. La aceptación es la facultad por la cual una persona admite a otra persona, animal o objeto, o pensamiento o la acción por la cual son recibidos de una manera voluntaria. Entonces la aceptación, cuando nosotros aceptamos a una persona, cuando nosotros aceptamos que nos digan unas palabras de cariño, de unas palabras que nos edifican, a veces es tan difícil recibir aceptación y aceptar cosas que nos dicen, como por ejemplo, yo recuerdo que tenía una señora que me ayudaba a hacer el aseo y yo le decía, gracias por el servicio que nos prestas, pues gracias a que ella hacía eso, yo puedo hacer otras cosas. Y ella me decía, ¿para eso me pagan? Sí, o sea, como qué tan difícil es admitir, digamos, a veces un halago. La aceptación es la facultad por la cual una persona admite a otra persona. Entonces, cuando tú aceptas a una persona como que tú la admites a esa persona, y no siempre estás admitiendo a las personas por diferentes razones, pero la aceptación juega un papel importante en nuestras relaciones familiares. Es tan increíble que muchas veces esta aceptación no se da entre padres e hijos. Se ama, bueno, se sabe que hay amor, pero no hay aceptación. Es tan increíble que esta aceptación a veces no se da entre hermanos, entre primos, entre familiares. Es difícil aceptarse, ¿cierto? Sobre todo cuando nuestras familias han sido quebrantadas, cuando nuestras familias han sido rotas. Entonces no fluye esa aceptación. Pero nosotros vemos que la aceptación emocional, miremos la definición de esta aceptación emocional, es el medio que permite afrontar las situaciones negativas, ¿sí? Esta es algo más, un poquito más, va más al sentir. Si la otra es yo puedo aceptar o no a una persona por diferentes razones, esta va a las emociones. Aceptar lo sucedido y es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Y cuando hay aceptación de la realidad se produce un cambio. Mira qué interesante esto, ¿cierto? La aceptación emocional es el medio que permite afrontar las situaciones negativas. Y esta es la que creo que menos manejamos a nivel relacional, ya sea entre cónyuges, ya sea entre padres e hijos, ya sea entre amistades, entre relaciones de noviazgos, entre amigas, ¿sí? En las relaciones generalmente esta es un poco más difícil porque aquí habla es el medio que permite afrontar las situaciones negativas, ¿sí? No quiere decir que si yo tengo aceptación emocional, voy a ponerme como tapete y voy a permitir pues que pasen por encima mío. No, quiere decir que yo puedo aprender a manejar eso con sabiduría, que acepto a la persona, que comienzo a tener una realidad, un encuentro,
muy diciente hacia lo que esa persona es y representa y hacia lo que yo soy y represento. Así que tenemos la aceptación emocional. Pero miren lo que dice la Biblia acerca de la aceptación. La aceptación significa ser recibido con aprobación o placer. Qué buena es esta situación, perdón, esta definición, que es ser recibido con aprobación o placer. El ejemplo más hermoso es que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra indiferencia hacia Dios, resulta que Dios nos recibe con amor, ¿sí? Dios nos recibe con una cosa, con una aprobación. Y creo que lo que más me llamó a mí la atención cuando comencé a buscar del Señor es que yo me sentía aprobada por Dios, yo me sentía que Él me amaba realmente, yo sentía su amor. Y entonces ahí comencé yo a entender muchas cosas que solamente vienen de Él. En la Biblia se dice a menudo que las cosas o las personas son aceptadas a los hombres o a Dios. La aceptación humana o el rechazo de parte de otras personas se ve afectada por cosas tales como la raza, la clase, el sexo, las acciones del individuo, el prejuicio. Entonces todas estas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Jesús en su nivel humano nos muestra que todos los seres humanos tienen que ser aceptados, amados por lo que son, simplemente porque son personas creadas a la imagen del Padre amoroso. Entonces, aquí nosotros vemos que es algo muy interesante. ¿Sí? Nosotros tenemos que aceptar a las personas simplemente porque son personas. Es decir, yo no puedo discriminar a la gente, yo no puedo discriminar a las personas. Yo tengo que aprender a tener un nivel de aceptación, ¿cierto? A veces hacemos acepción de personas y a unas personas pueden tener los mismos defectos, ¿cierto? Y unas personas las aceptamos y a otras personas no las aceptamos. Entonces hacemos acepción de personas. Pero Dios en su misericordia, Él quiere que nosotros aprendamos a aceptar de realmente qué es lo que nosotros tenemos que aprender, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para aceptar. Basemos la aceptación en el amor de Dios. Mire que cuando nosotros miramos el amor de Dios, me gusta mucho este versículo que está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 7. Si nosotros aceptamos la aceptación en base al amor de Dios, y este amor es el amor que Dios tiene con nosotros y se llama amor ágape, dice que el amor de Dios es sufrido, el amor de Dios es benigno, el amor de Dios no tiene envidia, el amor de Dios no es jactancioso, el amor de Dios no se envanece, el amor de Dios no hace nada indebido, el amor de Dios no busca lo suyo, el amor de Dios no se irrita, el amor de Dios no guarda rencor, el amor de Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínense que este es el amor ágape con el cual Dios quiere que nosotros amemos. Y es muy tremendo esto. Bueno, creo que voy a hacer una enseñanza sobre el amor de Dios, hablando de cada una de estas características, pero no hoy, sino que hoy solamente quería leer este versículo para que nosotros veamos que cuando nosotros utilizamos el amor de Dios, el concepto de aceptación nuestro cambia. Él ese es sufrido, benigno, sin envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dicen que el amor más parecido, y yo creo que sí, es el amor de una madre a este tipo de amor. Vamos a ver nosotros la importancia de la aceptación, ¿sí? Que es muy importante la importancia de la aceptación. Romanos, perdón un momentico, ok.
Romanos capítulo 15, versículo 7 dice, por tanto recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mire que Dios es lindísimo. Él no nos recibió con prejuicios. Él no nos recibió con condiciones. Él nos recibió con todo su amor y en ese amor Él coge y nos comienza a mostrar nuestra condición para que nosotros tengamos un cambio. Pero la importancia de la aceptación está basada en el amor de Dios que acabo de mencionar, que está en 1 Corintios y en muchos versículos que vamos a mencionar hoy. Pero mire que dice, por tanto recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió. Este es un reto. El reto más grande que nosotros podamos tener es poder hacer esto, recibíos unos a otros. Piensa cuál es la persona que más te saca del camino en tu diario andar. Piensa cuál es la persona con la cual tú no has tenido misericordia o con la cual tú no has aceptado la forma de ser de esa persona, o piensa en eso, ¿sí? Piensa que si tú hubieras recibido a esa persona, ¿sí? Como Cristo te recibió, ¿cómo serías tú con esa persona? Entonces aquí hay unos aspectos importantes. Tenemos que aprender a aceptarnos basados en el amor. Áreas de aceptación. Lo primero que nosotros vemos en estas áreas de aceptación es tener en cuenta los impulsos que Dios nos dio. Un impulso es la tendencia que mayormente los seres humanos experimentamos, aunque sea una vez en la vida, y que implica el actuar movido por alguna emoción sin que haya mediado una deliberación previa de la razón. Entonces, los impulsos es algo que Dios nos ha dado. Y que tú tienes que aceptar esas áreas una de las áreas de aceptación es mirar cómo reaccionas tú. Entonces, por ejemplo, hay una forma de reaccionar diferente en algunas circunstancias. Yo recuerdo que una vez se entró un ladrón a la casa donde estábamos viviendo y mi hermana y yo estábamos solas. Y mi hermana, o sea, yo me quedé arriba, yo me paralicé y mi hermana cogió un palo y bajó, ¿sí? El impulso de ella fue bajar y realmente comenzó a decir palabras que no quiero mencionar ahorita, pero los ladrones se asustaron y se fueron. El impulso de ella fue diferente al mío. Yo me paralicé, ella reaccionó actuando, ¿sí? Esa es una forma de reaccionar. Hay impulsos que me pueden chocar a mí. Por ejemplo, cuando uno ve mamás, por ejemplo, un grupo de mamás que están con sus niños pequeños, ¿cierto? Y digamos que todas están en el parque y todos están montándose en columpios, en el rodadero, bueno, en los diferentes juegos que hay en el parque. Y digamos que de esas mamás, 3 niños se caen. Una mamá puede gritar y que el niño y que se murió y bueno, una cantidad de cosas puede decir al respecto. La otra puede acercarse tranquila al niño, cogerlo, abrazarlo, mirar que esté bien. Y la otra puede llegar a acercarse a él y comenzar a regañarlo, a decirle, usted no tuvo cuidado tan... Son formas de reaccionar, digamos, de diferentes formas de reaccionar. En la misma casa, sí, hay impulsos, cuando por ejemplo se sirve la mesa, ¿no? Y está el almuerzo servido. Entonces se sientan todas las personas ahí en la mesa. Y entonces se sienta uno y el primer impulso, uy, qué rico, y otra dice, uy, esto no me gusta. Inmediatamente hay unas reacciones, ¿sí? Hay unas reacciones que comienzan a darse en ese mismo ámbito y a veces puede ser inadvertido y otras veces puede generar conflicto por los impulsos. Los impulsos nos pueden chocar cuando no estamos de acuerdo con cómo reacciona la persona. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que aprender es que nadie es igual que yo, nadie es igual que tú. Y las personas pueden reaccionar de diferente manera. Hay impulsos que Dios ha dado, ¿sí? Y es bien, ¿sí? Es decir, es bien y que podamos aprender de otras personas, pues es también bien. Entonces yo puedo aprender
de lo que hacen las otras personas, pero yo también sé que Dios tiene un propósito. Cuando yo veo a mis hijos, ambos reaccionan de diferente manera. Cuando yo veo a mis sobrinos, yo veo que ellos reaccionan de diferente manera. Cuando estamos en la iglesia, que es una comunidad de personas y que estamos ahí todos reunidos y pasa algo, todos reaccionan de diferente manera. Puede suceder de esa manera y puede alguien decir, ay, es que esa persona nunca se para a levantar un vaso cuando se cae. Bueno, es que esa persona no tiene ese don de servicio que la impulse a hacer eso, ¿sí? Bueno, y diferentes cosas que vamos a tener en cuenta. Entonces, los impulsos que Dios te dio pueden ser una área de aceptación. Otra área de aceptación, los antecedentes de tu familia. Entonces, claro, hay veces nosotros tenemos que mirar, digamos, cómo son los antecedentes de la familia. Hay familias que han sido criadas en lugares, digamos, en la ciudad. Entonces, es muy difícil que estas personas puedan vivir, digamos, en un lugar en el campo, pero en un lugar por allá retirado en una montaña, como cuando uno viaja y ve una casita por allá y nada más. Pues yo, por ejemplo, yo digo, uy, a mí me parece bonito, pero yo digo, yo no sé cómo uno puede vivir ahí, o sea, no hay nadie, solamente una casita. Entonces, hay personas que tienen ciertas costumbres, hay antecedentes familiares, entonces también hay antecedentes de enfermedades, de circunstancias que han vivido, de cosas que han tenido en su vida y viene como parte de la vida. Entonces, si usted ve y usted se relaciona con diferentes personas, usted puede ver cómo actúa de diferente las personas de diferentes ciudades. Yo he tenido la oportunidad de vivir, por ejemplo, en Cartagena, tuve la oportunidad de vivir en Perú, tuve la oportunidad de vivir en Ibagué y pues aquí en Bogotá. Pero vivir, entonces pues las costumbres tan diferentes, entonces hay antecedentes familiares y tradiciones familiares. Cómo se celebra la Navidad acá es diferente como se celebra en Perú. En Perú no se celebra Navidad, sí, es decir, perdón, se celebra Navidad, pero no se celebra Año Nuevo. Y para mí era como raro eso, porque pues acá se celebra el Año Nuevo, en Perú no. Llegamos a Perú y en Perú resulta que el 31 de diciembre es una fecha donde las iglesias hacen generalmente retiros de jóvenes. Entonces, esos son cosas que vienen con familias, entonces a uno le parece raro. Hay muchas cosas que uno tiene que mirar. Los hábitos, también son áreas de aceptación. Y creo que uno de los problemas, una de las situaciones que se pueden presentar a nivel de relaciones de matrimonio son los antecedentes familiares y los hábitos, ¿sí? Entonces, esto es importante si usted está casada o no, y si piensa casarse, usted tiene que tener en cuenta eso. Los antecedentes de tu familia y los hábitos que se generaron en las familias. Hay hábitos, ¿cierto? Hay, digamos, ciertas costumbres, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, le contaba ayer a una sobrina que antes, pues yo no sé si ahorita todavía se haga eso, pero pues cuando nosotros éramos niños, vivíamos en Cali, nos vinimos luego a vivir acá a Bogotá. La verdad yo no sé si era una costumbre caleña o era también, o también se hacía aquí en Bogotá, porque mi abuela y mi mamá lo hacían. Y yo le contaba cómo mi mamá compraba vino y había un vino que lo vendían y se llamaba vino de consagrar. Yo me acuerdo que ese vino era rico. Y como antecedente familiar y como parte del hábito para el 24, perdón, para la época de diciembre, es que mi abuela y mi mamá compraban siempre galletas de Navidad y siempre el vino. Entonces, y el vino era porque cada que llegaba una visita, uno servía una copa de vino con galletas de Navidad. Yo no sé, la verdad, ellas tuvieron eso por costumbre mucho tiempo. Hay hábitos que pueden ser buenos y que nos ayudan a crecer, y hay hábitos que para mí puede ser un hábito destructivo, pero para la otra persona no. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Una persona me decía, es que esta X persona es demasiado
cochina y esa casa es terrible, ¿sí? Entonces, imagínense cómo se puede convivir con una persona así. Entonces, hablando con mi esposo, pues, ¿cómo se va a vivir con una persona así? Bueno, esas son cosas que de pronto no se tienen presente, pero cuando se une un hombre y una mujer en matrimonio, son cosas que se tienen que tener en cuenta. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, cuando nosotros estamos educando a nuestra familia, tenemos que tener en cuenta para también enseñar que cuando ellos tengan una relación, ellos van a tener que enfrentar ciertas costumbres, ciertas cosas que van a pasar. Entonces, los hábitos, y los hábitos de tradiciones o los hábitos también, los hábitos que se convierten en costumbre realmente, pero también hábitos de la forma de vida. Entonces, como hábito hay gente que se acostumbra a levantarse y no tender su cama. No la tiende, ¿sí? Y la cama dura extendida pues todo el día, ¿no? Y a veces la tiende ya para acostarse si es que no se acuesta así. Entonces, eso puede ser un conflicto. Otro hábito, pues, diferentes cosas, por ejemplo, la crema dental abierta y ahí como que se exprime el tubo y se riega la crema y entonces se ensucia el baño. Bueno, muchas cosas que pueden ser. La apariencia, ¿no? Esa es otra área de aceptación. Entonces uno ve a la persona y dice, no, esa persona ya, no me gusta. O sea, ni siquiera la ha tratado. No, es que mire esa persona como está vestida. No me gusta. Entonces, de una vez uno comienza a etiquetar a las personas si no es así. Las habilidades, entonces, área de aceptación. Hay personas que tienen habilidades que son que nos van a bendecir a nosotros o nosotros tenemos habilidades que vamos a bendecir a esas personas y esas son áreas de aceptación también, ¿sí? Las habilidades, ¿qué habilidades tiene? Entonces yo comienzo a mirar, tengo que comenzar a mirar las personas y tengo que comenzar a valorar lo que esas personas hacen. A veces la gente hace cosas no malas, pero que en esa habilidad que tiene me incomoda, o sea, porque siempre tiene que estar haciendo eso, pero tengo que tener como una aceptación hacia eso y ayudar en ese proceso. La vocación, para qué fuimos llamados, ¿no? Entonces aquí también hay una lucha a veces porque tú realmente, ¿cómo así que tú haces eso? ¿Por qué no estudiaste esto? ¿Por qué tú no te diriges por este lado? Porque y uno está como dirigiendo la vida a la persona, pero realmente eso es algo muy personal. Hay problemas familiares a veces por este tema, los padres con los hijos, ¿cierto? Entonces, generalmente a veces se está luchando, pero ¿por qué tú no estudiaste esto? Mira, si hubieras estudiado esto tendrías plata, o ahora estudiaste esto y estás haciendo otra cosa. Entonces, no hay como una congruencia ahí para aceptar a la persona y le estamos sacando, digamos, no le estamos dando el valor que esa persona necesita. El temperamento, bueno, creo que este es más difícil y es un área de aceptación, porque generalmente nosotros en el temperamento queremos que, en todas estas cosas queremos que la gente haga lo que nosotros hacemos. Como tú actúas, como tú hablas, como tú miras, como tú te mueves. En el temperamento, pues oye, si la persona es con tendencia pasiva y la otra es con tendencia, mejor dicho, uno le dice vaya y no sabe a qué va, pero ya está yendo, y la otra, ¿qué? Entonces, eso es una forma que tiene la persona y entonces hay una indisposición por eso. Tenemos que aprender eso. Y la condición espiritual. Muchas veces la condición espiritual juega un papel importante porque a veces parece que fuera normal el hecho de que una persona busque a Dios y en la casa alguien no lo busque. A veces hay conflictos por tener una condición espiritual diferente o por buscar a Dios. Yo recuerdo que mi familia, siendo de tradición católica, no católicos, pero de tradición católica, y yo comienzo a buscar a Dios de la manera como lo estoy buscando ahorita, tuve un choque muy fuerte, ¿sí? Porque mi papá era ateo y mi mamá por tradición católica, pero no practicante. Pero cuando yo comienzo a buscar a Dios y a leer la Biblia y a congregarme en una iglesia y a hacer lo que Dios me decía en su palabra, hubo choque porque comencé a buscar a Dios de esa manera. Realmente tuve problemas de aceptación en mi casa con respecto al cambio que había tenido.
Con el tiempo ellos se dieron cuenta que fue lo mejor que pudo haber pasado. Mi mamá ya se convierte al Señor, busca de Dios y ahorita está en la presencia de Dios. Entonces aprendieron a aceptar. Entonces estas áreas de aceptación que son importantes, sí, que son, vale la pena tener en cuenta. Entonces los impulsos, los antecedentes de la familia, los hábitos, la apariencia, las habilidades, la vocación, el temperamento, la condición espiritual. Como cuarto paso, nosotros vamos a ver pasos de la aceptación. Aquí yo escribo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en una de las charlas hablamos de que Dios te ha creado con un propósito? El ser llenos del Espíritu Santo recuerda el propósito con que Dios te creó. Y aquí en este versículo de 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, ser llenos del Espíritu Santo. Mi poder se perfeccione en la debilidad, ¿sí? Mire, definitivamente yo he pasado por diferentes circunstancias y como pastora, primero hablo como hija de Dios que tenemos que hacer eso, pero ahora yo le sumo a que como pastora, ¿sí? Pues yo puedo tomar diferentes formas de reaccionar o diferentes formas de manejar las relaciones con las personas. Sin embargo, pues yo he decidido actuar como Dios quiere que actúe. Porque como yo digo, ¿cómo es posible que si yo soy hija de Dios y yo soy pastora, pues no voy a dar ejemplo de algo que me toca, que tengo que hacer porque yo amo a Dios y quiero hacer lo que Dios me dice? Entonces, cuando yo veo que alguien me molesta su forma de ser, mira, de verdad que hay veces que uno dice, pero esa persona, ¿por qué hace eso? Yo tengo que acudir a que el poder de Dios se perfeccione en esa debilidad de lo que me está sucediendo por esta situación con esta persona. Entonces, tenemos que tener claro eso, ¿sí? Dios quiere hacer algo en nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestra vida y yo quiero poder hacer todo lo que leímos en la diapositiva anterior para poder tener aceptación por otras personas y para poder entender a las personas. Y ya a veces no es tan fácil, a veces no es tan fácil, sobre todo cuando hay heridas de por medio, cuando hay diferentes circunstancias que se presentan. Entonces, debo dejar que el poder de Dios se perfeccione en esas debilidades que yo tengo, ¿sí? Cuando hay heridas de por medio, lo mencioné, este es un paso de la aceptación y ese es el paso que creo que yo puedo mencionarlo y lo hemos mencionado mucho en diferentes charlas y la semana pasada fue muy diciente la charla sobre eso. Perdonar, importante, tú no puedes aceptar a una persona con la cual estás resentida, amargada o realmente tú no aceptas por nada del mundo, ¿sí? Entonces debes perdonar a esa persona. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que con el perdón tú obtienes libertad en tu corazón. Y esa libertad va a ser para bendición, esa libertad va a ser para beneficio, esa libertad te va a traer transparencia, esa libertad te va a ayudar a poder movilizarte en los propósitos divinos de aceptar a las personas. Si tú perdonas, tú vas a encontrar que tú misma como persona vas a tener una manera de ver las cosas a tal punto que solamente Dios que ha obrado en tu corazón pueda entenderte, porque la gente va a comenzar de pronto a decir, la gente va a comenzar a decir, Dios es el único que me puede ayudar, Dios es el único que me puede dirigir, pero cuando la gente te vea en ese cambio, la gente va a decir, no, definitivamente
no hay un cambio definitivamente. Esta mujer o esta persona no ha cambiado, o cuando la vean ya con el proceso de que Dios ha obrado en sus vidas, entonces van a decir, esta persona sí tiene un cambio total en la vida de ella. Entonces, el perdón juega un papel importante. Debes estar dispuesta a aceptar a las demás personas. Cuando tú tienes un corazón abierto a estar dispuesta para aceptar a las demás personas, podemos decir, como dice este versículo, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Ah? Por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Qué bueno es esto, ¿sí? Sabes que muchas veces la gente llega a una comunidad como la iglesia, llega con dolores fuertes, con traumas, con frustraciones, llega muy mal. Una persona llega muy mal, ¿sí? Y dice, por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Y aquí estamos hablando de un algo importantísimo. Y cuando esa persona llega a la iglesia y siente que tú la recibes con amor, siente que tú le das ese abrazo, ¿sabes? Va a ser algo muy importante para ella. A veces nosotros no entendemos. Una vez en una reunión familiar había un chico como, uno de los del familiar, un familiar que tenía como unos 14 años, y yo lo vi solo, aislado, y le dije, ¿qué hubo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te unes? Dijo, no tengo nada que hablar allá. O sea, sí, como esa soledad que sentía él, esa soledad, esa forma, ese retirarse, ese alejarse. Pero a veces una palabra, a veces un abrazo, a veces una palabra de afirmación puede ayudar a que una persona tenga también un cambio y diga, oye, lo que esta persona tiene, yo lo quiero. Entonces, ese es el tercer paso de aceptación, estar dispuesto a aceptar. Piensa en tus virtudes, ¿sí? Y en las virtudes de los demás. O sea, a veces no nos podemos volver el yo-yo, ¿sí? Solamente pienso en lo que yo hago bien y en lo que yo hago bien y yo hago bien y él no hace bien o ella no hace bien. O sea, no, pensemos en nuestras virtudes. Una virtud es una cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida, ¿sí? Una virtud. La justicia, dar al prójimo lo que es debido. La fortaleza, capacidad de resistirse ante las tentaciones. La prudencia, actuar conforme a un juicio recto. Y la templanza, moderar las atracciones. La atracción de los placeres son virtudes cardinales. Esto lo saqué de una información que tenía. La virtud es una cualidad estable de una persona, ¿sí? Entonces, mira qué virtudes tienes, pero también mira qué virtudes tiene esa persona, sobre todo esa persona que no te cae bien. Mira qué virtudes tienes, sí, esa persona. Porque no puedo creer que una persona no tenga ninguna virtud. Es decir, tenemos que tener claro eso, ¿sí? Entonces, piensa en tus virtudes, piensa en las virtudes de los demás, eh, desen, desenróscate, ¿cierto? Sal tú de esa concha donde quieres que todo gire en torno a ti, porque así no vas a poder edificar en amor. Para edificar en amor toca entrar en estos pasos. Rehúsa compararte con otros, ¿sí? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Segunda de Corintios 10:12. Entonces, no te compares con nadie. Es decir, la vez pasada les decía, bueno, yo sí me puedo comparar con alguien y yo puedo utilizar esta comparación para poder crecer, para poder aprender algo, para poder adquirir un conocimiento, una forma de hacer las cosas. Yo puedo hacerlo, pero yo tengo que tener claro eso, ¿sí? Yo debo rehusar compararme con otras personas para degradar. Y también debo dejar de comparar a las personas con otras personas, ¿sí? La comparación que muchas veces los padres hacen con los hijos. Entonces siempre están comparando a los padres con los hijos. Entonces, pues, eso no es lo que
lo que trae edificación para los hijos, y eso no, eso trae más bien es dolor, distanciamiento y heridas. Entonces no comparemos a nadie. No compares a tu cónyuge con el de la vecina, o con el esposo de una hermana, o con el esposo de una prima. No, él es diferente. Él no es. Y tú te casaste con él, entonces fue porque algo viste en él, ¿no? Pero cuando se avanza el matrimonio, entonces se comienza a mirar, como dicen, a las que las vacas quieren entrar a los otros pastos, comerse los pastos que no le corresponden a ellas. Pero entonces tienes que mirar eso, tienes que mirarte a ti misma, tienes que mirar esa forma de hacer las cosas. Entonces no debes compararte con otras personas, ni comparar a las personas con otras. No te menosprecies ante los demás, ¿sí? Esto es también importante. No te menosprecies, ni desprecies a tu prójimo. O sea, mira como dice el versículo, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Entonces, no menosprecies a las personas, ¿cierto? Pero tampoco te menosprecies tú diciendo yo no sirvo para nada, yo no puedo, la verdad no soy como tal persona, entonces no, como hablábamos antes de la comparación, entonces yo no puedo lograr estas metas. Bueno, y uno se va llenando de motivos ahí. Y el que desprecia a su prójimo peca, tenaz. Este versículo nos habla de que si despreciamos al prójimo pecamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Estos son pasos de la aceptación. No debemos menospreciarnos ni despreciar a otras personas. Con Dios podemos obtener victorias que solo Él nos puede dar. Qué bueno poder hacer esto, poder obtener victorias que solamente Él nos puede dar. Y sabes, Él es el único que nos puede dar esa aceptación, esa forma de vida, ese darnos, ese entregarnos a una vida diferente. Entonces Dios en su inmensa misericordia hace cosas como esas. Ahorita vamos a tener grupos, pero los vamos a tener de a dos personas nada más, para que puedan entonces ahí, digamos, comentar sobre el tema y hacer como Dios, como déjense guiar de Dios para que puedan comentar entre ustedes, para, para que puedan llegar a algún punto, algún, digamos, comentario adicional con respecto a lo que se habló, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y Dios quiere mirar cómo tú dejas que Él siga trabajando en ti en el tema de la aceptación. Un comentario antes de ir a los grupos de por parejas. Pueden abrir su cámara. ¿Aló? Bertica, yo creo que has tocado muchos temas y muy bien, ¿no? Has acertado en muchísimos puntos. Yo creo que han sido muy sencillos y muy del día a día, ¿no? El de que te comparan tus padres o el que te están diciendo por qué no estudiaste esto, por qué lo otro. Sí, y es verdad, nada de esas cosas se edifican, ¿no? Y bueno, cuando te refieres a menospreciar, bueno, yo creo que no lo había leído este Proverbios 14:21, no había sido consciente, ¿no? Pero sí que lo hacemos muchas veces. O estaba pensando en este momento, o es canalizar, porque si hay una persona que yo considero que tiene algo que a mí no me gusta, pues puedo no sentir que la estoy menospreciando, sino que la estoy dando a un margen de distancia. Es como saberlo jugar con eso, creo. Ok, bueno, toca mirar porque una cosa es, si hay algo, yo puedo canalizarlo, pero yo sí tengo que mirar, depende del caso, pues yo tengo que ayudar a que esta persona también crezca. Acuérdate que estamos creados para subir de nivel. Erika, ya podemos enviar a los grupitos, a los reunión de parejas, de por parejitas. Entonces, muy buen comentario, gloria a Dios, me alegra mucho. Listo, ya les está llegando el mensaje. Acuérdense de darle ingresar al grupo para que puedan estar ahí. Le dan entrar y luego le dan regresar a la sala.